amigos de CNB Escucha de Caribbean News? Un placer saludar nuevamente. Hoy cambiamos nuestra transmisión habitual, que es lunes, miércoles y viernes al martes, por motivo de que hemos andado muy activos. José Carlos Santiago, nuestro director general, andaba también fuera de línea, y yo igual me estaba trasladando hacia Zapopan, Jalisco. Estamos aquí. Pero bueno, hoy vamos a hablar de la reactivación en los recintos feriales con un gran invitado, Harold Sanders, quien es presidente de AMEREP. Le vamos a darle primero la bienvenida a Perú, a Mariela Stuart. ¿Cómo estás, Mariela? Mariela Stuart, ¿cómo estás? Bienvenida. Bueno, también le vamos a dar la bienvenida a José Carlos Santiago. José Carlos Santiago, bienvenido. José Carlos Santiago, quien se encuentra en La Habana. Bienvenido, José Carlos Santiago. Y bueno, vamos a entrar de lleno con Harold Sanders, que lo vamos a presentar. Él es presidente del Centro de Convenciones en Cancún, pero también es presidente de la Asociación Mexicana de Recintos Feriales. Y vamos a tocar con él muchos temas. Se empieza a dar la reactivación de los eventos internacionales, pero también se han tenido algunos problemas logísticos a nivel mundial para esta reactivación, y nos vamos a platicar ampliamente con Harold Sanders. Harold Sanders, ¿cómo estás? Bienvenido a CNB Escucha de Caribbean News, Harold. Buenas tardes a todo tu auditorio. Muchísimas gracias, Armando, y gracias también a todos los compañeros que hoy están aquí conectados. Gracias por la invitación y encantado de poderles acompañar e intercambiar un poco de información de lo más relevante que está sucediendo hoy por hoy en la industria de reuniones. Claro. Harold, tú estás prácticamente uno de los mejores destinos del mundo para el tema, pues, no solo de congresos y convenciones, sino también de placer, etcétera. ¿Cuáles son los retos que se están presentando para la reactivación turística y aquellos que definitivamente con los que están teniendo problemas y con los que están siendo efectivos? ¿Cómo está la reactivación en este momento, mi querido Harold? Pues hablar de la reactivación turística creo que en un panorama general va muy bien. Obviamente la reactivación ya es un hecho y todo el mundo la estamos viendo y la estamos sintiendo de una forma o de otra. Como todos sabemos, el segmento del MICE, el segmento de la industria de reuniones, que es mucho más específico dentro de todo el ramo turístico, tiene un comportamiento diferente y creo que siempre lo ha tenido así, ¿no? Desde el momento en que se vino esta pandemia y que podía empezar a haber viajes de placer, la gente empezó a viajar, y creo que en esa parte a la hotelería no le fue tan mal como le pudo haber o como le fue a muchos de los recintos, por lo menos en México, en donde justo somos recintos para que la gente se reúna, y era lo que estaba prohibido. No estaba prohibido tal vez que viajaras con tu pareja y que te hospedaras en un resort donde hay miles y miles de metros cuadrados de poder tomar sana distancia. Entonces, la hotelería pudo mantenerse un poco, de acuerdo sí con los semáforos y los aforos en cada uno de sus colores, pero los recintos, los centros de convenciones, de ferias, de exposiciones en México, hubo una gran brecha que se tuvo que caminar de la mano de autoridades para poder justificar el cómo era seguro que nos volviéramos a reunir. Y además, no solo eso, se tuvo que invertir muchísimo dinero en centros de convenciones para adaptarse a las nuevas reglas y condiciones que estos gobiernos nos imponían para que la gente se pudiera reunir, pero que hacían que también los asistentes se sintieran seguros, que esa era la prioridad de los centros de convenciones. Hoy por hoy sí hay una reactivación, por supuesto que hay una reactivación. No quiere decir que esa reactivación nos haya llevado a como estábamos antes, claro que no. Es un camino que estamos transitando y que nos va a tomar algo más de tiempo en cuanto a generación de empleo, en cuanto a recuperar los mismos flujos, y de ahí un poco se va entrelazando también una cosa con la otra, ¿no? De tal forma que como se vayan recuperando las finanzas dentro de la industria de reuniones,
pues también tiene que ver un poco con la proveeduría, con los empleos, con todo en su conjunto. Harold, en los últimos 2 meses, estuve, por ejemplo, en Sao Paulo, he estado en algunos otros recintos allá en España y he visto que ya hay un relajamiento dentro de los eventos, donde, por ejemplo, ya puedes andar en exposición con el cubrebocas, con el simple hecho de registrarte con tu certificado de vacunación. ¿Esto está sucediendo ya también en México, específicamente, por ejemplo, ahí en tu recinto de convenciones? En Cancún ya existe la instrucción, o más bien el permiso por el gobierno del estado, en que ya puedes dejar de portar el cubrebocas. Recordemos una cosa, Armando, que por lo menos aquí en México, como lo manejó nuestro gobierno federal, le delegó la responsabilidad en cada uno de los gobernadores de los estados. Entonces era muy discrecional, cada gobierno en cada estado lo manejaba de forma diferente. Hoy por hoy te puedo decir, sí, Quintana Roo ya quitó la restricción del cubrebocas, pero en otros estados la mantienen todavía. No se ha podido homologar a nivel país ni las restricciones, ni los semáforos, ni las condiciones, ni las restricciones. O sea, no hemos podido homologarlo porque se cayó en esa condición en la que le delegaron a los gobernadores la responsabilidad y los criterios para cada uno de sus estados. Vamos con José Carlos de Santiago, vamos hasta La Habana, con nuestro presidente del Grupo de Excelencia, José Carlos, adelante. Bueno, creo que los datos que has dado, las informaciones respecto a lo que esperáis, es tremendamente importante. Pero, ¿qué estáis haciendo en la organización para conseguir mejorar y activar el sector? ¿Estáis tomando nuevas medidas de promoción? ¿Estáis primando directamente a las empresas que quieran generar un evento? ¿Qué estáis haciendo? Y si lo estáis haciendo por ciudades o por estados, ¿cómo lo estáis planteando? No hay una sinergia, como yo te decía, José Carlos, no hay una estrategia a nivel nacional porque no tenemos ni las estructuras iguales, hablando del tema de centros de convenciones y recintos para exposiciones. Se maneja muy diferente porque el nicho de mercado o el cliente potencial de cada uno de los recintos es diferente, con una infraestructura, presupuesto diferente y enfrentándonos a condiciones y restricciones diferentes impuestas por cada uno de nuestros estados. Se ha tenido que hacer más bien un trabajo con mucho tiro de precisión, cada uno desde nuestra trinchera en cada uno de los centros de convenciones. Y lo que sí te puedo decir es que cuando este tema de la pandemia arrancó, la Asociación Mexicana de Recintos Feriales formó un gran comité para poder establecer un manual de lineamientos que le sirviera a todos los recintos y que cada uno de los recintos lo absorbiera y lo pudiera tropicalizar a su estado debido a sus condiciones y restricciones que le marcaba su gobierno. Y ese mismo fue el que le compartimos al gobierno federal para que pudiera sacar lineamientos homologalizados para que pudiéramos tener y competir de la misma forma. Sin embargo, bueno, y con mucha pena, no fue algo que permeara o que fuera posible de que el gobierno lo pudiera homologar y bajar de esa forma. Ellos siguieron con el esquema por cada uno de sus estados y cada estado tenía sus restricciones, su juicio y sus condiciones diferentes. Sin embargo, sí se ha hecho mucho tema para concientizar y para darle tranquilidad a los organizadores, a los clientes, en cómo sí te puedes reunir, cómo sí puedes hacer tu evento de forma segura y que vengan tus asistentes sin tanto miedo a este tema de los contagios. Y como te decía hace un momento, cada uno de los recintos tuvieron que invertir una buena suma en presupuesto para poder acondicionar desde tapetes, cabinas, túneles sanitizantes, filtros HEPA, una buena cantidad de dispensadores de gel por todo el recinto, más esos insumos,
personal adicional, comprar maquinaria para estar sanitizando y desinfectando el recinto, prolongar tiempos para montaje y desmontaje, y dando en muchas ocasiones el brazo a torcer, dando metros cuadrados en cortesía por los semáforos y porcentajes de aforo que nos estuvieron pidiendo cada una de las autoridades, en donde un evento de 1,000 personas pues ya no cabía en un salón de 1,000 metros cuadrados. Ahora te decían, pues un evento de 1,000 personas necesita 3,000 metros cuadrados. Y eso fue algo que se tuvo que discutir, se tuvo que ser empático con los clientes y en muchos recintos tener una negociación en corto para ver el cómo sí se podía absorber y quién podía absorber eso, que en muchas ocasiones los recintos lo absorbían, con tal de que se diera ese camino, que se dieran pasos hacia adelante para el tema de la reactivación y el cómo sí se podían hacer eventos seguros. Bueno, hay una pregunta también dirigida a lo que ha sido la pandemia. Tú acabas de hablar de todos los elementos de sanitización que se han comprado. ¿Qué es lo que se ha aprendido en esta pandemia y qué resultado va a dar y qué utilización van a tener posteriormente a la pandemia? ¿Qué inversión de promedio por metro cuadrado tiene una feria? O ha tenido que hacer? Te hablo de una cifra muy genérica. Ya sé que cada estado es un mundo, cada palacio es un mundo, pero sabemos sobre qué inversiones promedio han tenido que realizar los organizadores o los propietarios de los recintos feriales para poder adaptar estos registros a estos lugares a las medidas sanitarias. ¿Y qué ventaja va a tener ahora el hecho de haber hecho estas inversiones? ¿Y qué beneficio les va a producir de futuro? Gracias, pues mira, es muy variable, como te decía, hay muchos recintos que invirtieron arriba de los 150,000, 200,000 dólares en sistemas de filtrado, por ejemplo, del aire acondicionado, con filtros EPA, a llegar tal vez a algún grado sanitario tipo hospital para poderlo hacer. Sí hubo centros de convenciones en México que lo hicieron, como es el caso de Acapulco, de Mundo Imperial, y otros, muchos también, que invirtieron casi lo básico o muy poco, en el que invierten tal vez 50,000 dólares o 25,000 dólares para poder tener lo básico. ¿Qué era lo básico que te pedían todos? Que después, además, iban cambiando las reglas del juego, ¿no? Te pedían los tapetes sanitizantes. Todo mundo compramos tapetes sanitizantes para poder tener un filtro de seguridad, un filtro sanitario antes de entrar al centro de convenciones. Después nos dicen, de nada servía. Ok, compramos, ¿qué otra cosa era obligatoria? El gel antibacterial, los dispensadores de gel antibacterial. Bueno, te costaban los dispensadores y también el insumo para eso mismo, ¿no? Muchos otros allá invirtieron en cabinas, en túneles sanitizantes para la entrada, en máquinas nebulizadoras y de aspersión para poder estar sanitizando. Entonces, este tipo de materiales, te soy sincero, van a servir de muy poco, casi nulo, para esto que ya estamos viviendo hoy en día. Tapetes sanitizantes ya no se ven que se estén usando en los centros de convenciones. Túneles sanitizantes ya no se ven. Las cabinas estas que entrabas y que te sanitizaban todo, ya no se ve tampoco. ¿Qué sí se sigue viendo? El gel antibacterial. Eso sí se sigue usando. A veces el tema del cubrebocas, que te digo que en algunos estados ya quitaron la restricción, que sí sigue habiendo sanitización por las noches de todas las áreas en los que se utilizaron en el centro de convenciones. Cada noche se sanitiza antes de que vuelva a iniciar sesiones el evento, o cuando termine el evento, antes de que entre otro, se sanitiza, y eso lo van a seguir haciendo en la medida en cómo estas restricciones se van relajando o van bajando. Y también recordemos, se van relajando o van bajando las restricciones porque vamos midiendo el tema, se va a escuchar tal vez un poco fuerte, de mortandad de esta pandemia. Cómo está la ocupación hospitalaria, cómo están los contagios, cómo está la infraestructura hospitalaria en cada uno de los estados, y a partir de eso se rige el semáforo que te permite hacer eventos y en qué medida de aforo.
Hoy creo que ha ayudado en buena medida el tema de una racha avanzada de vacunación en general de la población con sus refuerzos, que ha permitido tal vez sí tener menos contagios, pero en definitiva tener menos gente hospitalizada, no tener tantas camas de hospital ocupadas. Y eso obviamente va avanzando a que las restricciones vayan bajando y podamos volver a una nueva normalidad. Tal vez no vayamos a regresar a la que era del 2019, pero sí a una nueva normalidad muy apegada a ello para poder hacer los eventos. No sé si con esto pude contestar un poco a tu pregunta, José Carlos. Al respecto, y para que Mariela, dejarla también que participe, si no voy a colapsar esta llamada. Me gustaría que nos informases también de cómo, o sea, qué es lo que se ha aprendido en esta pandemia para mejorar lo que anteriormente había en los centros feriales, si se han podido utilizar, por ejemplo, para realizar modificaciones más seguras en las instalaciones. Yo no desde el punto de vista sanitizante, sino desde el punto de vista incluso de exposición, reformas de los sitios, de los recintos feriales. Y también, si eso lo podemos valorar en millones de dólares, ¿se ha aprovechado esta pandemia para la reconstrucción o se ha permanecido parado y cerrado? Esa es la cuestión. La segunda pregunta a este tema es, ¿la pandemia ha generado una mayor riqueza para las personas, o mejor dicho, una mayor remuneración para las personas que se han quedado en el sector y para los que haya que captar desde fuera, de los muchos que se habían perdido? ¿Ha sido también un revulsivo para ganar ese dinero? Esas son las preguntas que en principio te podría hacer y dejar paso a Mariela después. Claro, con gusto. Voy a intentar. A ver, ¿qué nos dejó la pandemia que podemos aprender? Que hay que esperar cualquier cosa de este mundo. La pandemia nos agarró a todos mal parados. Nunca nos imaginamos nadie que viviríamos una pandemia y no estábamos preparados para recibir una pandemia. ¿Qué nos deja de bueno? Sí, nos deja manuales, nos deja protocolos, nos deja sistemas, nos deja procesos implementados en los recintos que antes no teníamos contemplados. Nos deja infraestructura, nos deja aprendizaje, nos deja una manera de ver las cosas muy diferentes para podernos enfrentar, tal vez no a otra pandemia, pero sí a acontecimientos que en nuestra vida nos pudiéramos imaginar que viviríamos. Entonces, yo creo que en esa parte, yo te voy a dar un dato. Por ejemplo, los centros de convenciones en México, a través de la pandemia, no tuvimos ningún cierre. Es decir, no hubo un recinto que cerrara o quebrara más bien financieramente por el tema de la pandemia. Todos los recintos en México logramos mantenerlos a flote con sus restricciones. Cuando no nos permitieron abrir, pues no abríamos, pero logramos que los recintos se mantuvieran para que cuando hubiera las condiciones y los permisos pudiéramos reabrir las puertas y así. Yo creo que ese aprendizaje, más allá de la infraestructura y del gasto que se tuvo que hacer para poder hacer eventos, yo creo que el aprendizaje y el cómo optimizar, como nunca nos habíamos planteado optimizar para poder vivir y mantener los recintos abiertos, también fue algo bueno que nos dejó, que se sigue implementando hasta la fecha, por supuesto, y creo que eso se va a seguir implementando porque como empresas lo vimos que sí se puede y de ahí estamos aprendiendo muchísimo. El tema de la remuneración con la pandemia, sí creo que la pandemia hubo mayor o menor remuneración al respecto. Hubo mayor o menor, perdón, escucho algo ahí. Si hubo mayor o menor remuneración al respecto, yo creo que en lo general, por lo que respecta a centros de convenciones, hubo menor remuneración, por supuesto. Te lo voy a plantear en diferentes sentidos, que fue un poco lo que algunos y muchos centros de convenciones hicieron. El tema de recortes de personal, que fue lo primero que se tuvo que hacer para tomar medidas. Hubo muchos recortes de personal en centros de convenciones que emigraron, que se fueron, etcétera.
También hubo temas de recorte, no recorte salarial, sino más bien de descansos obligatorios para no cargar el tema de la nómina. Recordemos que los centros de convenciones, tengas eventos o no tengas eventos, el centro de convenciones te consume muchísimo presupuesto en temas de mantenimiento, en temas de energético y, por supuesto, en tema de recurso humano. Entonces, sin eventos, obviamente no podías vender nada, no podías operar ningún evento. Los equipos de trabajo fueron los primeros afectados. Y en esa parte de remuneración también, en esa parte de remuneración fue afectada la parte de la industria de reuniones. Yo creo que en buena medida hubo una fuerte afectación que hoy creo que se va recuperando casi al 100% en remuneración para los que están. Que yo sepa, todavía ningún centro de convenciones, por lo menos en México, ha recuperado su plantilla al 100% como la tenían en el 2019. Y creo que eso va a tardar un buen tiempo en suceder. Más por esta parte que te digo que aprendimos a optimizar. Hoy por hoy, ¿quiénes son los que trabajan en centros de convenciones? Yo les digo todólogos. A los que están en centros de convenciones nos toca hacer absolutamente de todo, y el que vende también opera, y el que opera también limpia, y así es como se ha podido sobrellevar y salvaguardar la situación. Y por lo que he visto, no solo en centros de convenciones, en muchas empresas, hoteles, etcétera, se ha hecho esta misma estrategia de tener todólogos para poder salir a flote y seguir caminando, porque reitero mucho, este tema de reactivación, pues no es que ya estemos reactivados, nos estamos reactivando, estamos en este camino, estamos en este proceso de reactivación. Entonces es un poco como lo vemos desde acá. Vamos ahora, nos trasladamos hasta Perú con Mariela Stuart. Adelante, Mariela, adelante, Perú. Mariela, ¿estás en mood, Mariela? Falta de entrenamiento. Gracias. Feliz año nuevo andino. Nosotros en esta parte del globo recibimos hoy el nuevo año andino con el solsticio. Así que muy buenos deseos, renovación de todo lo que está diciendo Harold. Creo que hay mucho que aprender, se ha aprendido mucho, las enseñanzas son grandes, inmensas. Creo que en el tema del turismo también se ha aprendido a tener mayor solidaridad, empatía, incluso trato más especializado. El día viernes se inauguró un importante evento en Lima, el Perú Travel Mart 2022, con una asistencia importante, muy importante, internacional y nacional. 12 regiones, el Ministerio de Turismo, PROMPERÚ y obviamente Canatur, los principales organizadores, y realmente todo un éxito. Y observé que, por ejemplo, la gente que trabaja en seguridad, cosa curiosa, tenía una mayor preparación que tiempo atrás, que antes de la pandemia. En el trato, en la actitud hacia los invitados, hacia los asistentes al evento, y creo que es parte de las enseñanzas y del aprendizaje que mencionaba Harold, perdón. Este camino nuevo que estamos emprendiendo nos da nuevas luces, nos da también oportunidades de resanar cosas y de retomar caminos adecuados para la atención y el servicio. Bueno, muy importante lo que expresa Mariela allá en Perú. Gracias, Mariela. Harold, definitivamente hubo, tú lo comentaste ahorita, un sacrificio importante de utilidades, de ganancias de los centros de convenciones, porque bueno, tuviste que adicionar metros de piso, servicios adicionales. Obviamente, ¿quién absorbió los costos? Pues fueron los agentes feriales. Aquí quisiera hacerte dos preguntas. La primera es si ya están conscientes las empresas que llevan a cabo eventos de que tienen que pagar más por piso, porque si los presupuestos de las empresas ya se ampliaron para esta nueva
situación económica, porque si bien es cierto, estamos de salida, los metros adicionales esos siguen siendo todavía parte del evento. Las empresas están conscientes ya de esto, de que tienen que aumentar sus presupuestos. Las empresas ya están considerando esa nueva mecánica de llevar a cabo eventos. Y la segunda es, ¿cómo están manejando ustedes la falta de personal profesional en la industria de los recintos feriales? Porque, bueno, la falta de personal que se nos fue durante los 2 últimos años le ha pegado a las líneas aéreas, le ha pegado a los hoteles, le ha pegado a toda la industria. Tuvimos a antier con otro operador español que venía en el Camino de Santiago y decía, no tenemos choferes para los autobuses, no tenemos quien atienda a los clientes del Camino de Santiago en los hostales, en los hoteles. O sea, esa falta de personal es grandísima. ¿Se está llevando a cabo alguna estrategia para poder recuperar rápidamente ese personal perdido, mi querido Harold Sanders? Pues mira, el tema de las empresas, que me preguntas si ya están conscientes de presupuestalmente hablando, yo te diría que incluso lo contrario. A ver, ya es un avance y por eso yo reitero mucho, no estamos recuperados, señores. O sea, estamos en el camino y hay que ir caminando de la mano con nuestros clientes. Hoy por hoy, qué bueno que las empresas ya están en disposición para volver a regresar a hacer sus eventos. No están regresando a hacer sus eventos del mismo tamaño, ni del mismo nivel, ni con el mismo presupuesto. Recordemos que esto fue una pandemia que afectó económicamente a todo mundo. Entonces, obviamente los presupuestos, más allá de que ya llegaran con un presupuesto más amplio para pagar más metros cuadrados, ojalá llegan con presupuestos más acotados, con este impulso de sí querer reactivar, de sí quiero que mi gente se reúna, de sí quiero darles el incentivo. Entonces, sabemos que es un proceso, por eso digo, el tema de la industria de reuniones, para mí, se cuece aparte en este mundo del turismo, ¿correcto? Porque es muy diferente al fenómeno que se está viviendo hoy por hoy del turismo de placer, del turismo de romance. Es muy, muy diferente cada uno de estos segmentos. Entonces, no están regresando con más presupuestos, ni tampoco están regresando conscientes de pagar más metros cuadrados. Gracias a la implementación que tuvieron los centros de convenciones de hacer protocolos, de hacer procesos, de hacer inversiones, etcétera, fue que los gobiernos también empezaron a levantar las restricciones. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hoy hay menos restricciones en el porcentaje de aforo de los metros cuadrados, ya no pega tanto, hoy por hoy, en la gran mayoría de los recintos, ya no pega tanto el tema del porcentaje de aforo que te pedían más metros cuadrados. Ese hoy no es el problema, Armando. El problema sigue siendo que los clientes quieran seguir invirtiendo, que quieran seguir arriesgando, que quieran seguir aumentando sus presupuestos y que a la vez los clientes de nuestros clientes hagan lo mismo. Este engranaje, esta cadenita se empieza a mover, pero va moviéndose lento, todavía no vamos a la misma velocidad. Ahí vamos, va caminando, va en buen camino, va en una buena gráfica, va en una buena recuperación, pero caminando, transitando todavía. Bueno, eso respecto a la primera pregunta. Respecto a la segunda, no seas malo, recuérdame la que se me acaba de escapar ahora. ¿Te la puedo cambiar? Si estaban llevando alguna estrategia para poder recuperar los empleos o el personal capacitado para poder cubrir esos espacios. Y luego, bueno, le pasamos ahí el micrófono a José Carlos Santiago, que también tiene una pregunta, ¿no? Perdóname, sí, con gusto. Mira, la estrategia hoy por hoy, y yo creo que en muchas de las empresas la carga de nómina siempre ha sido un egreso de los más importantes. Y creo que es el que hoy por hoy más se está cuidando. Varias de las estrategias sí recaen en volver a recuperar personal que tuvimos que dejar ir. En la medida de lo posible poderlo recuperar. Yo creo que esa es la preferencia de todo mundo. ¿Por qué? Porque es personal que ya tiene el aprendizaje y que ya tiene el know-how de cómo se trabaja. Traer personal nuevo cuesta más caro para todos nosotros, para cualquier empresa.
¿Por qué? Porque tienen que vivir una curva de aprendizaje, porque los tienes que capacitar, porque tienen que empezar a impregnarse del ADN de cada una de las empresas. Entonces, hoy por hoy se pretende poder recuperar al personal, en principio recuperar al personal que tenías. Dos, se están llevando a cabo estrategias de si bien no te puedo tener fijo, te voy a contratar eventual, pero te empiezo a contratar conforme empiece a haber comercialización y operación de los eventos. Aquí hay un punto importante que mucha gente piensa y que también es una dinámica que se vive diferente al resto del turismo. El que el cliente diga, ok, quiero ir, te aparto, te cierro el contrato, no es lo mismo que en el turismo vacacional o el de placer. Aquí te cierran el contrato, pero el evento es hasta el próximo año o incluso 2 años, ¿correcto? En donde el flujo se divide en esa temporalidad y en donde dices, ok, sí estoy captando clientes, sí estoy cerrando contratos, pero mi flujo todavía no se ve en la misma aceleración reflejado, por lo que no puedo tomar medidas tan rápidas o tan grandes para poder ver una recuperación. Este tema de los centros de convenciones se mueve mucho más lento y así es como lo hemos visto, se ha movido mucho más lento. Sí es verdad que hay, por el lado empresarial, por la parte de convención, de corporativo, se mueve mucho más rápido, tal vez a menor tiempo en lo que ellos quisieron reactivar, y tuvimos esa grata sorpresa de que el corporativo empezó a comprar a corto tiempo, no tan largo como lo hacían anteriormente, y se pudieron recuperar. El mercado asociativo, mucho más lento, el mercado de las exposiciones, medianamente en este mismo tenor que estamos comentando. Adelante, en La Habana, José Carlos de Santiago. Yo quería consultarte, ¿cómo habéis valorado el cese de actividades que la pandemia nos dejó respecto a todas las reuniones que se hacían o que se hacen por teletrabajo? En estos momentos estamos reunidos con esta conferencia, pero hay tantas empresas que ya han decidido no crear ese incentivo o no hacer esa reunión global, sino que hacerlas por partes. ¿Habéis considerado algún trabajo especial para la recuperación y la ejecución precisamente de eventos en ferias en lugar de hacerlas virtuales? Eso hoy es el motor de muchas ciudades y si no tenemos las ferias con la misma capacidad, muchos negocios en las ciudades van a morir. ¿Cómo lo tenéis eso previsto? Mira, gratamente nos hemos sorprendido que para tanto el mercado corporativo, el asociativo, el de la misma exposición empresarial, nunca va a ser igual reunirse presencialmente que de esta forma en como lo estamos haciendo hoy, de forma virtual. Si bien yo creo que muchas empresas tuvimos que adoptar mecanismos de trabajo virtuales, remotos, y sí, en medio de una pandemia, los eventos también se tuvieron que dar virtual. Pero hoy por hoy, los comentarios de los propios clientes es, nos moríamos por regresar. Nos moríamos de ganas por reunirnos y vernos las caras y abrazarnos y saludarnos, aunque fuera de puñito, nuevamente. Nunca va a ser lo mismo. Yo creo, y te lo voy a decir a título personal, José Carlos, que va a haber muchas prácticas de este tipo que se impusieron por la pandemia que se van a quedar, pero no los eventos. Sí, las formas de trabajar en las empresas, en donde el jefe y sus empleados igual pueden estar haciendo home office y hacer 40 reuniones de Zoom, pero para un tema interno de trabajo, pero nunca el incentivo. Porque ¿a quién le va a incentivar reunirse por un Zoom? A nadie. El incentivo seguirá siendo de forma presencial. El congreso y la exposición y la forma de hacer negocios seguirá siendo de la mejor manera presencial. Y hoy por hoy eso sigue aumentando y sigue subiendo. ¿Qué estrategia? Pues la estrategia es caminar de la mano con nuestros clientes, ser empáticos, dar las condiciones, invertir en lo que hay que invertir. Esa es la estrategia y dar las condiciones para que sí lo hagan. Ponernos de pechito, aquí está el recinto, somos tu aliado, aquí están las puertas abiertas, ven, regresa. Y ellos se mueren por regresar, por supuesto. Por cerrar, yo creo que ya esta conferencia que estamos manteniendo tan interesante, ¿tú crees que
este nuevo mundo tecnológico con grandes pantallas, la reducción de costes que ha habido en este tipo de producto, está cambiando también la forma de asistir a un recinto ferial y las necesidades que tiene de información tecnológica un recinto ferial, y ha aumentado la capacidad de Internet en todos los recintos feriales para que los clientes o los usuarios puedan acceder más fácilmente a las redes desde dentro de una feria. Con los costes tan elevados que tenían antes, ¿ha mejorado sus costes? Son 3 preguntas en una que yo creo que puedes contestar con facilidad y ya despedimos nuestro programa cuando tú quieras. Vale, claro que sí, por supuesto. El tema de los servicios y no solo el Internet en sí, todos nuestros servicios han tenido que ser mejorados. Y sí es verdad, el tema del Internet se vuelve un tema mucho más relevante porque tal vez hay eventos híbridos, hay algún ponente que no viene y que está transmitiendo una ponencia a distancia. Pero también te voy a decir algo, José Carlos, estos temas de hacer presencia remota o virtual existían desde hace 10 años, en donde un ponente en Europa lo transmitían a circuito cerrado por internet a 2.500 personas que estaban en México. Existe desde hace mucho tiempo, y desde hace mucho tiempo los centros de convenciones teníamos que estar preparados para ese mecanismo. Hoy por hoy, yo te puedo decir, tal vez sí, algunos recintos tuvieron que incrementar o invertir en tema de las redes o de su infraestructura de Internet. Yo te diría muchos otros, con lo que teníamos, ya estábamos preparados para el tema de la pandemia, tal cual. Más allá de un tema de la pandemia que nos haya obligado, es un tema de la tecnología que va avanzando, la que te obliga a invertir en la infraestructura de redes y de Wi-Fi, no el tema de la pandemia, de más dispositivos, de contenido mucho más pesado que se va haciendo, y que eso va a continuar en esa misma brecha, en ese mismo sentido. Entonces, hoy por hoy, sí, el tema del Internet se vuelve relevante. Yo no se lo atribuyo tanto al tema de la pandemia, se lo atribuyo al tema del avance tecnológico y del avance de los contenidos que se están viendo cada día en Internet. Cada día es mucho más fácil, es mucho más habitual que alguien esté en YouTube viendo algún tutorial o noticias en el mismo YouTube, donde antes solo revisabas tu correo o chateabas. Hoy tienes 3, 4 redes sociales por persona, 2 celulares, una tablet, una laptop. Entonces, bueno, todo eso no te lo dio la pandemia, te lo va dando el mismo avance, el ritmo del avance tecnológico. Bueno, pues yo creo que esto que nos acabas de comentar es un buen cierre para un programa como el de hoy tan interesante, te repito, por tus conocimientos de mercado. Pero sí es verdad, yo opino que la pandemia no es que nos haya traído la tecnología, es que nos ha obligado a utilizarla mucho más, a hacernos más dependientes de ella, y eso es una de las razones por las que, en mi opinión, sí que la pandemia nos ha dejado alguna cosa positiva y alguna negativa, porque hay quizá una adicción ahora mismo a redes sociales y a utilizaciones tecnológicas que antes era mucho menor, y la pandemia nos ha obligado de alguna forma a comunicarnos de esa forma. Pero bueno, eso yo creo que es una opinión de cierre que sí te puede servir. Cualquier cosa que tú nos puedas exponer y que consideres que no te hemos preguntado y que creas que es interesante para nuestros televidentes y seguidores, por favor, háznoslo saber. Y si no, te despedimos tranquilamente con un abrazo muy fuerte, como vosotros decís. Un apapachamiento que es algo tan cariñoso y una palabra tan bonita para el mercado mexicano. Muchísimas gracias, José Carlos. Pues yo tal vez lo único que quisiera agregar sería el reconocimiento a toda la industria de reuniones por aprender tan rápido a enfrentarnos ante un acontecimiento tan grande a nivel mundial. En México, por lo menos, tenemos ya una brecha andada en tema de recuperación económica y de recuperación en esta industria de reuniones, pero siempre lo he dicho a mis asociados, de verdad, y a todos sus equipos de trabajo, mi reconocimiento por lo que nos tocó y nos sigue tocando hacer, porque dentro de la pandemia
además de que no tuvimos gente, que tuvimos que recortar, que tuvimos que invertir, que tuvimos que seguir gastando, pues había inclemencias, había situaciones. A mí me tocó ser 2 veces, ¿cómo se llama?, refugio temporal ante huracanes en plena pandemia, cuando no se tenía eventos, cuando no se tenía personal. No puedes parar. Recordemos que los centros de convenciones son núcleos de la sociedad de la misma ciudad. Entonces, lo mismo le sucedió a Guadalajara, que fueron centros de acopio, fueron centros de distribución para comidas, fueron refugios temporales, fueron muchísimo. Entonces, yo sí quisiera reconocer, como tú bien dijiste, algo que no se mencionó, que no se preguntó, pues la parte bonita de lo que a muchos centros de convenciones nos tocó hacer en medio de esa gran pandemia y que aportamos a nuestras comunidades también. Es correcto lo que dice Harold Sanders. Recordemos también, por ejemplo, IFEMA allá en Madrid, donde se convirtió en un centro COVID, pero enorme, enorme. Pues amigos, llegamos al final de este programa, hoy transmitiendo en La Habana, nuestro querido amigo José Carlos de Santiago, Student Manager en México, Jesús Leiva, allá en Perú, nuestra querida amiga Mariela Stuart, ahí en Cancún, nuestro invitado especial Harold Sanders y un servidor Armando de la Garza, hoy transmitiendo desde Guadalajara, Jalisco. Les agradezco mucho que esté con nosotros, Harold. Muchísimas gracias por estar con nosotros en este programa que nos sabe el panorama ampliamente de cuál es la situación que se vive actualmente en México para la reactivación o activación de los congresos y convenciones, no tanto internacionales, sino también nacionales. Gracias, Harold, por estar con nosotros. Al contrario, Armando, gracias a ti, a Mariela, a José Carlos, a Jesús y a todo tu auditorio, a todos los que nos estuvieron escuchando, nos van a escuchar con todo el gusto del mundo y estamos a la orden. Les mando un fuerte abrazo desde el Caribe mexicano. Gracias, amigos. Esto fue en Escucha Big Caribbean News y síganos todos los lunes, miércoles, viernes. Mañana estaremos transmitiendo desde Tequila, Jalisco, allá en Casa Cuervo. Un abrazo para todos ustedes.